gracias por asistir a esta presentación del proyecto final de la carrera de Ingeniería Civil. Primero quiero hacer algún agradecimiento al Departamento de Hidráulica que nos brinda este anfiteatro tan hermoso, que le da un marco adecuado a este evento, que tiene mucha significación para todos, en particular para el equipo. Tenemos además 3 ingenieras nuevas, o vamos a tener cuando termine esto 3 ingenieras nuevas, lo cual es siempre muy bueno para el país. Les quiero hacer un comentario operativo. Cuando termine la presentación y vayan a hacer el rito de ensuciar a quienes se reciban y todo lo demás, por favor no lo hagan acá adelante, hay que irse lejos. Bueno, todos saben dónde es que hay que ir y les agradeceremos eso porque es parte de poder contar con este ámbito interesante y tan agradable. Un par de comentarios respecto a este proyecto y a la ingeniería civil. La ingeniería civil tiene una gran cantidad de especialidades. La semana pasada vimos un proyecto de un aprovechamiento hidroeléctrico. Ahora vamos a ver una presentación que tiene que ver más con una finalidad social. Por supuesto que no es un proyecto basado en datos absolutamente fehacientes, porque es académico, está hecho en el ámbito de la facultad, es educativo, pero es básicamente lo que hay que hacer y lo que se haría contando con datos de campo más fidedignos. Es decir, en ese sentido es un entrenamiento perfecto para un trabajo profesional. La última reflexión tiene otra vez que ver con nuestra especialidad o con nuestra profesión de ingeniería civil. Básicamente es probablemente la ingeniería no militar, es la más antigua en la historia y es la que se encarga justamente de hacer lo que vamos a ver hoy, de sentar las bases para que toda la población y en definitiva la civilización prospere. Ustedes van a ver el proyecto en el cual las condiciones de partida son determinadas y luego, en caso de poder hacerse un proyecto como este, todo el mundo va a tener una base más elevada para poder dedicarse a fines mucho más elevados que tener que preocuparse porque cuando llueve no puede salir, porque no tiene agua potable, y eso se relaciona también con otros temas fundamentales como la educación. Entonces, por supuesto, digamos, lo que se trasluce de acá es que obviamente la profesión o mi profesión me gusta mucho, pero creo que realmente sienta las bases para que la sociedad, de una manera un poco invisible tal vez, para que pueda desarrollarse y hacer cosas de mucho mayor interés. Bueno, no los aburro más, ahora va a entrar el equipo y nos va a habilitar con la presentación. Buenos días, mi nombre es María Victoria Badano y junto con Valeria Acuña, Elisa Mampaso Martínez, Lucas D'Alessandro, Mauricio Breice y Martina Molina vamos a presentar la reurbanización del pueblo de la isla Santiago. Queremos agradecer a nuestro coordinador, Pablo Giordano, y al coordinador general de la cátedra, Francisco Vicio. Vamos a empezar. Antes que nada queremos agradecerles a los especialistas que nos ayudaron en áreas como sanitaria, geotecnia ambiental, vial, hidráulica y eléctrica. Como introducción, nosotros hicimos una introducción como ubicación geográfica. Está ubicado en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Ensenada, en la isla Santiago. Nuestra zona de estudio linda con el canal de acceso al puerto de La Plata. ¿No se puede observar? Ahí, un poco de la historia. Los primeros pobladores llegan a la isla en 1890, cuando la isla es particionada para crear ese canal de acceso al puerto. Los pobladores en ese momento se dedicaban a toda la cosecha de alimentos. Una vez cosechados, se iban al mercado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 1913 se funda el Club Isleños Unidos, que junto con la Escuela número 8 y la Unidad Sanitaria conforman toda la parte social, de salud y de formación
para el desarrollo de todos los isleños. En la década del 30 se crea la base naval, los talleres de la base naval, entonces hay grandes expropiaciones que estaban destinados a agricultura de esas tierras, lo que genera que muchos jóvenes terminen emigrando hacia la ciudad. En la década del 40 se produce una inundación histórica donde la mayoría de las casas en ese momento, que eran de chapa con pilotes de madera, son arrastradas y solo con la unión de los vecinos pudieron lograr reconstruir toda la isla. En la década del 60 se cierran esos talleres, lo que genera una nueva ida de jóvenes hacia la ciudad. Porque en los talleres se daba la secundaria, así como en la escuela se daba la primaria, en los talleres se daba la secundaria y generaba una salida de trabajo directa como obreros para el taller. En la década del 70 se presenta el proyecto del camino actual que une a Ensenada con la isla, pero con el contexto militar que había en ese momento se rechazó y tuvimos que esperar a la vuelta a la democracia para que se apruebe ese proyecto. En la actualidad hay aproximadamente 300 habitantes. Las obras de infraestructura actuales más importantes fueron el asfaltado del camino que une Ensenada con la isla, el tablestacado y la reparación del puente levadizo. La isla forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires y trata de atraer personas y justamente turistas con actividades como remo, motonáutica, paseos y demás. ¿Pasa? No pasa, no está. Volvemos. La situación actual de la isla es que los habitantes no tienen ni red de agua potable ni desagües cloacales. La red eléctrica se encuentra en un mal estado de conservación y en muy gran parte de la isla es faltante. Hay un mal estado de las vías de comunicación, tanto como la calle principal, los juncales y los muelles. Y el arbolado público, como se puede ver en las fotos, es o inexistente o en muy malas condiciones. Para poder entender un poco más y poder desarrollar el proyecto, nos basamos en estudios que ya estaban hechos, como dijo Francisco, como para poder entender un poquito más con qué nos íbamos a encontrar. Los estudios geomorfológicos indican la constitución, construcción y evolución en el tiempo del suelo, por lo que vamos a tener el puelchense por debajo, es un manto consolidado, por encima, en la zona de La Plata, vamos a tener un manto pampeano, que está preconsolidado y son arcillas y limos muy densos. Y en la parte de nuestra zona de estudio, el postpampeano es un suelo normalmente consolidado de arenas y limos sueltos. Los estudios geotécnicos nos permiten tener un perfil estratigráfico del suelo y nos permiten conocer su capacidad resistente. Nosotros nos basamos en 6 perforaciones que se hicieron mediante el ensayo SPT o de penetración. Lo que busca este ensayo es conocer la capacidad resistente del suelo y poder ver todas sus propiedades. Como estudio climático, pudimos conocer las temperaturas y precipitaciones de la isla, las velocidades de los vientos, las intensidades, duraciones y recurrencias de las lluvias y las crecidas históricas, que como se puede observar, en 1940 fue la histórica. Uno de los principales problemas que presenta la zona de nuestro proyecto es la falta de servicios de agua potable y desagües cloacales. Esto es de suma importancia porque puede generar severos problemas de salud, así que nosotros decidimos proyectar redes completamente nuevas. El área de estudio es la delimitada en la imagen, donde actualmente viven aproximadamente 300 personas, y como se prevé una vida útil a nuestro proyecto y a nuestras redes de agua potable y desagües cloacales de como mínimo 30 años,
se extrapoló la población al año 2048, obteniendo aproximadamente 370 habitantes residentes que habitan todo el año, y se tuvo en cuenta una población estacionaria, dando un total de 500 personas. Este número fue el que utilizamos para realizar los cálculos. La red de agua potable consiste en una malla cerrada que se materializa en cañerías de PVC, y el agua proviene de un pozo de explotación ubicado más alejado de la zona urbana. A la salida del pozo se realiza la cloración del agua, se la lleva a los parámetros aptos de consumo humano, y a través de un equipo presurizador que garantiza la presión suficiente en la red, el agua es bombeada por una cañería de impulsión que se conecta a la malla. La red se completa con los siguientes accesorios: 122 conexiones domiciliarias, a través de las cuales le llega el agua a cada una de las casas, 13 válvulas esclusas que sirven para seccionar el servicio en caso de que haya que hacer alguna reparación, 2 válvulas de limpieza ubicadas en los puntos verdes, que corresponden con los puntos más bajos de la red, y 2 hidrantes que se ubica uno a la entrada del camino principal y uno cerca de la escuela y la unidad sanitaria. La red de cloaca, la traza de las cañerías, copia prácticamente la traza de la cañería de agua. La diferencia es que los conductos en este caso funcionan a gravedad. Por eso se trató de minimizar la excavación y se los hizo coincidir con la pendiente natural del terreno. La descarga de todos estos líquidos llega al punto que vemos en la imagen, el punto negro, y a ese punto la tubería llega con una tapada de 4,5 metros. Es decir, que la cañería está enterrada a 4,5 metros. Por ende, es necesario elevar el nivel de ese líquido y se hace a través de una estación de bombeo, la cual lleva el líquido por una impulsión a una planta compacta donde el líquido es tratado y se devuelve a un cauce natural. La descarga del líquido tratado se hace a través de una cañería PVC que funciona a gravedad y descarga el líquido en el canal interno. La red se completa con 22 bocas de registro que se ubican en las intersecciones de las cañerías y sirven para ventilar los gases que se generan dentro de las mismas. Una boca de acceso y ventilación ubicada en un punto de arranque y 122 conexiones domiciliarias. La planta compacta funciona de la siguiente manera. El líquido llega a la cámara de ingreso y es bombeado hasta el reactor biológico donde, a través de barros activados y la incorporación de oxígeno, comienza la descomposición de las bacterias. Luego pasa al sedimentador, donde las partículas decantan por peso propio. Es decir, que por acción de la gravedad, las partículas bajan al fondo. El líquido que queda en superficie es el líquido limpio, que pasa a la última cámara, donde se realiza la cloración y luego es expulsado. La planta compacta se completa con una caseta donde se ubica el tablero de comando y control. Las ventajas de una planta compacta son las siguientes. Las principales a destacar son el poco espacio que ocupa y su facilidad de transporte y montaje. Para que se den una idea, la planta compacta es un contenedor que se traslada en un camión y se coloca sobre una platea de hormigón. Por ende, no requiere obra civil de mayor envergadura. Bueno, otro de los problemas que tiene la isla es que ante grandes precipitaciones el agua se acumula tanto en los caminos internos como en la calle principal. Entonces genera inundaciones, por lo cual no se puede circular por estos caminos y también se deteriora la calle por donde circulan los autos. Ahí tenemos 2 imágenes de la situación actual. Entonces, nosotros como solución a estos problemas propusimos la pavimentación de la calle principal y la colocación de sumideros para poder sacar el agua. Para conocer cuál es el caudal que tenemos que sacar, utilizamos el método racional. El método racional te dice que el caudal que tenés que erogar es función del coeficiente de escorrentía, que depende de la cantidad de edificaciones que tenés en la zona, la intensidad de la precipitación, que nosotros tomamos una precipitación de diseño cuya recurrencia es de 10 años y una duración de 1 hora, lo cual nos dio 50 milímetros por hora. Y el área
que la determinamos en función de la topografía del lugar. Una vez que determinamos el caudal, diseñamos según la altimetría del proyecto vial que íbamos a disponer de 4 sumideros. 2 en las partes más bajas y 2 en las partes intermedias que ayuden al tercer sumidero que se encuentra en el punto bajo. Como bien dijimos, el desagüe pluvial va a estar compuesto por 3 componentes. Los sumideros, que van a ser sumideros horizontales, es decir, se van a ubicar sobre la calzada. Es decir, que el agua de lluvia va a escurrir primero por el pavimento, va a ingresar al sumidero y después va a ser transportado subterráneamente a través de tuberías. En cuanto a las tuberías, vamos a tener 2 tipos de tuberías. Las de PVC de 400 milímetros, que van a ser las encargadas de conectar los sumideros, y las de 600 milímetros, que van a ser las encargadas de la descarga. Acá se puede observar un perfil de cómo sería la tubería. Se realiza una zanja de 1,30 metros de profundidad por 80 centímetros con una retroexcavadora. Se coloca una cama de asiento de arena de 20 centímetros, por encima de él se coloca el caño de PVC, que va a estar recubierto por un relleno de contención de igual espesor que el diámetro de la tubería, y por encima de este se coloca un relleno superior hasta la vereda, que es por donde va a encontrarse la tubería. Con respecto a las descargas, vamos a tener 2 tipos de descargas. Esta primera descarga es la progresiva 0, que va a descargar hacia el canal interno de la isla y se va a colocar por debajo de la cañería una pantalla de hormigón para poder disipar la energía que trae el agua. En esta foto se tiene un ejemplo de una descarga en la cual se dispuso una escalera de hormigón para poder disipar esta energía. La otra descarga se va a realizar en la progresiva 375 a través de una rampa que va a conectar con el río de la Plata. Esta rampa permite subir y bajar navegaciones. Se va a disponer de una reja metálica tanto para que no quede hueco en la rampa como para poder eliminar toda basura que se encuentra dentro del sumidero para que pueda hacer una descarga como se debe. Con respecto a la iluminación, al alumbrado público que tiene hoy en día la isla, se puede ver en el plano. Esta es la situación actual, en el cual tenemos muy pocas luces en el camino principal y directamente no hay ninguna en los pasillos internos. A la vez, las luces existentes tienen problemas de mantenimiento, por lo cual también es problema para circular de noche, tanto por la inseguridad como por el tema de que no ves por dónde estás caminando y hay gente mayor en la isla. Bueno, un poco de historia es que con el avance de la tecnología de estudios y demás, se fueron descubriendo nuevos tipos de luminarias que producen menor consumo de energía, menor contaminación, y es por eso que se pasó de lámparas de vapor de mercurio a vapor de sodio, y hoy en día las lámparas LED, que son las que más se usan para el alumbrado público. Estas tienen ventajas como por ejemplo menor coste de mantenimiento, menor coste de energía, mayor potencia y mayor vida útil, entre otras. Bueno, como se puede observar, esta es la situación que propusimos nosotros, donde en el camino principal se va a disponer de luces LED de 100 watts, que van a tener columnas de 8 metros con un brazo de 2,5 y separadas 30 metros unas de otras. Para esto tuvimos en consideración la clase de pavimento que vamos a usar, la clase de la vía y el tránsito que va a circular por ahí. Con respecto a los pasillos y a un camino peatonal sobre la costanera, se van a disponer luces de 75 watts, que van a tener columnas de 4 metros, y en el caso de los pasillos internos van a estar separados 25 metros, y en el caso de la calle costanera van a estar separados 30 metros, intercalándose con las de la calle, ya que estas también brindan un poco de luz al camino de la costanera. Y por último, se va a disponer de 2 tableros de 5 kW que van a ser los encargados de
entregar energía a estas luminarias. Con respecto al cableado, se va a utilizar un cableado tipo Syntenax de 4 por 10 milímetros y la zanja se va a realizar de 70 centímetros de profundidad y 30 centímetros de ancho. Va a tener una cama de asiento de 10 centímetros de arena. Sobre esta se van a apoyar los cables que van a estar recubiertos por otros 10 centímetros de arena y van a estar protegidos por 5 centímetros de ladrillo de obra en caso de que se realice alguna perforación para que no se llegue directamente al cable. Por sobre esto vamos a tener suelo de relleno hasta el terreno natural. En cuanto al conexionado de columnas, se realiza una perforación cilíndrica. Se utilizan moldes desmontables con una ranura para poder luego realizar el cableado subterráneo. Se hormigona, después se retira el molde y una vez transcurridos 7 días se procede a la colocación de la columna y el espacio entre la columna y el hormigón se rellena con arena fina. En su parte inferior posee un caño de 2 pulgadas de PVC en caso de que el agua se filtre para poder retirarla, pues al ser un sistema eléctrico pueden ocurrir varios inconvenientes. Una vez que se coloca la columna, se coloca una sobrebase de cemento para evitar que el agua se filtre por entre la columna y también que entre alguna sustancia nociva. Una vez que ya terminó de colocarse, se instalan las luminarias y el cableado todo por adentro de la columna y se realiza la puesta a tierra a través de jabalinas a 1 metro de profundidad. En el caso nuestro tuvimos que realizar algunos cruces de cableado por debajo de la calle. Entonces es necesario realizar 2 cámaras de conexión y el cruce se realiza a 1,40 metro por debajo de la calzada. Se coloca un caño de PVC de 90 milímetros reforzado a 45 grados hasta alcanzar esta profundidad y así como se ve en la imagen es como se realiza. Antiguamente, la única manera de acceder al pueblo de la isla era por medio de botes y de lanchas. En el último tiempo se realizaron una serie de obras que mejoraron la accesibilidad a la isla. Entre ellas están el acceso terrestre, que une lo que es Ensenada con la isla, la mejora del puente levadizo y la realización del tablestacado que permitió abrir lo que es la calle que hoy en día se conoce como Los Juncales. El puente levadizo lo que permite es el tránsito de vehículos y el tránsito de embarcaciones pequeñas que no pueden salir por el puerto. El acceso terrestre está pavimentado hasta el inicio del pueblo, que es hasta donde llega el transporte público. Lo que consideramos para el proyecto es continuar con la pavimentación por toda la calle Los Juncales hasta su finalización. En una de las visitas que realizamos a la isla para realizar el replanteo, nos encontramos con los siguientes problemas. Una falta de delimitación entre lo que es calle y vereda, una traza de ancho irregular, una falta de desagües fluviales e inseguridad tanto para el tránsito de vehículos como de peatones. Se debe destacar que se realizaron más de 50 secciones transversales. Se replantearon más de 50 secciones transversales. Con ellas pudimos obtener datos para los diseños que implementamos. En esas imágenes podemos observar la mala calidad del tipo de la calle que tenemos. Esto es cuando ocurre una precipitación media, fuerte, y así es como queda la calle por varios días. Uno de los diseños que planteamos fue el diseño geométrico. El diseño geométrico se basa principalmente en dar valores a lo que es el ancho de calzada, la pendiente transversal, los radios de las curvas horizontales, el peralte, y los datos se obtienen a partir de evaluar los siguientes parámetros: la velocidad directriz, el tránsito medio diario anual, que es la cantidad de vehículos que pasan en promedio, el tipo de zona, que en este caso es una zona rural y llana. Bueno, acá vemos el camino que proyectamos y bueno, las diferentes curvas que obtuvimos. Esta es una, acá hay otras, bueno, hay varias en realidad. Como resultado obtuvimos, bueno, una
calzada de 6 metros de ancho con una vereda de 1 metro, curvas horizontales con radio de 40 metros y un peralte, que es la inclinación máxima que se produce en la curva, de 6%. Y la pendiente transversal de la calzada es de 2%. Para el diseño estructural utilizamos el método Ashton 93, que es un método americano empírico. El mismo consiste en evaluar los siguientes parámetros. El parámetro tiempo, que consideramos tanto la vida útil del pavimento y el periodo de análisis. En este caso el periodo de análisis lo consideramos de 25 años debido a que es una zona rural y tiene bajo tránsito. Bueno, el otro parámetro es el tránsito, al cual tuvimos que discretizarlo en lo que es vehículos, buses de 2 ejes y camiones de ejes simples. Esta discretización se realiza por las diferentes incidencias que tiene cada uno. Después, lo que es la confiabilidad es un parámetro estadístico. Lo que es el desvío estándar es una variable estadística que indica el error estadístico, debido a la variabilidad de los materiales y a los métodos constructivos. La serviciabilidad, el módulo de la subrasante, que por así decirlo nos indica la resistencia del suelo y las propiedades de los materiales de las diferentes capas. Como solución, planteamos tener un pavimento flexible por las siguientes ventajas: menor impacto ambiental, mayor economía y menor maquinaria utilizada. Además de continuar con el pavimento que ya se había realizado y debido también a la mala calidad del suelo que tenemos. Como resultado, obtuvimos un espesor de 46 centímetros. Este paquete estructural se apoya por lo que se conoce como la subrasante. Esta es la situación de hoy en día y lo que se debe realizar es una limpieza de un espesor de arriba. Sobre la subrasante se apoya lo que es la subbase. En este caso decidimos utilizar una subbase de suelo cal que mejora la estabilidad del suelo que tenemos. Lo que se realiza es, en nuestro caso, disponemos de suelo seleccionado y encima de ello colocamos bolsas de cal distribuidas de manera uniforme, también según cálculo. Luego se abren las bolsas y se mezclan de manera homogénea. La mezcla se realiza con este tipo de maquinarias o directamente con un tractor con rastras. Una vez que está bien mezclado, se procede a la compactación, que es el pasaje de los equipos mecánicos y también el control de la humedad que tiene. Sobre la subbase se aplica lo que es la base, que básicamente consiste en poner, en nuestro caso, un estabilizador anular, distribuirlo homogéneamente y luego proceder al proceso de compactación. Por último, lo que se realiza es poner un riego de imprimación. Este riego lo que permite es, por así decirlo, pegar en una capa y otra. Luego del riego, lo que se hace es disponer la capa de rodamiento. En este caso, la mezcla asfáltica puede venir en un camión volcador y luego disponerla en una extendedora. Lo que hace la extendedora es distribuirlo de manera uniforme con un espesor de 6 centímetros. Y luego, por último, se procede a la compactación. Se debe aclarar que en los pavimentos no es común que sea de 46 centímetros. En este caso es porque tenemos un suelo muy inestable que cambia su volumen con el agua. Normalmente los pavimentos rondan los 25 centímetros aproximadamente. El pueblo de la isla cuenta actualmente con 2 muelles. El muelle de prefectura, ubicado a la entrada de la isla, en el ingreso del camino principal, y el muelle de pescadores, ubicado enfrente de la escuela número 8. En nuestras visitas a la isla pudimos ver que estos muelles no se encuentran en las mejores condiciones. Por una parte, el muelle de prefectura presenta defectos menores, como los que vamos a ver en las imágenes. Hay una desunión en la malla electrosoldada. Esto nos daba una sensación de inseguridad de caminarlo. Algunos problemas con la estructura de soporte, como vemos, no están ajustadas las cruces. Algunas barandas que estaban incompletas. En fin, si bien consideramos que es importante el reacondicionamiento de este muelle, no consideramos que es una problemática con urgencia. Sí, por otra parte, el muelle de pescadores
presenta un panorama mucho más complicado. Podemos ver ausencia de tablones, ausencia de barandas, algunos tablones rotos, el ingreso bastante descuidado. En definitiva, termina resultando una situación peligrosa, más aún teniendo en cuenta que en una charla que pudimos tener con la directora del colegio, ella nos dijo que varios alumnos son de la isla Paulino, que es la isla que está enfrente de la isla Santiago, y para llegar al colegio acceden por este muelle. Por todo lo dicho, hacemos hincapié principalmente en este muelle y proponemos la construcción de un muelle totalmente nuevo. Esta vez el diseño va a ser en forma de T. La terminación en T tendrá una longitud aproximada de 12 metros, estará destinada a actividades turísticas, como por ejemplo la pesca, mientras que la pasarela principal tendrá una longitud aproximada de 22 metros y estará destinada principalmente al atracadero de lanchas o motos de agua. Estará conformado por pilotes de madera de 25 centímetros de diámetro y 10 metros de alto, cruces de perfiles metálicos en ángulos. La pasarela estará conformada por travesaños, largueros y tablones de madera, y por último las barandas serán metálicas. Contará también con algunos elementos adicionales que vamos a ver más adelante. Bien, para poder corroborar el buen funcionamiento del muelle en cuanto a los elementos que hemos adoptado, lo que se ha hecho fue modelar la estructura en un programa, en el software. Lo que se ha hecho fue dibujar la estructura respetando sus dimensiones, sus materiales, secciones, propiedades de los mismos, y se la ha cargado con las solicitaciones a la cual va a estar sometida. Estas son las cargas de servicio, que consiste, por ejemplo, consideremos un fin de semana, que es cuando mayor concurrencia de gente hay y el muelle está siendo utilizado por muchas personas a la vez. Las acciones de fuertes ráfagas de viento que pueden desestabilizar el muelle. Es acá donde cobra importancia los estudios realizados al principio para poder determinar este valor. Y hemos considerado además una fuerza de impacto, un impacto accidental, de una lancha o moto de agua, que impacte sobre cualquiera de los pilotes. Para nuestra zona de estudio en particular, el oleaje y el sismo resultaron despreciables, como así también la fuerza de atraque, ya que estamos hablando de embarcaciones menores. Una vez corrido el programa, este verificó sin ningún tipo de inconvenientes. Cabe la aclaración que si bien hubiese sido suficiente con unos pilotes de diámetro menor, se decidió darle un sobreancho debido a que se encuentra un ambiente corrosivo, debido a los químicos que pueden arrojar las embarcaciones que se encuentran en el puerto de La Plata, que están bastante cercanos. En cuanto al método constructivo, comenzamos con el hincado de pilotes. Esto será realizado por medio de pontones que irán penetrando los pilotes hasta la mitad de su altura, respetando obviamente la cota del proyecto. También se podría haber realizado esto con una maquinaria un poco más sofisticada, pero al tratarse de una estructura relativamente sencilla, es suficiente con el pontón. Una vez hincados los pilotes, procedemos a ajustar los cruces metálicas por medio de varillas inoxidables. Listo entonces la estructura soporte, pasamos a la conformación de la pasarela, donde los travesaños o cargadores estarán ajustados a los pilotes por medio de pernos metálicos. También por medio de pernos metálicos estarán ajustados los largueros a los cargadores y también a los pilotes, y ya estará la estructura preparada para recibir a los tablones. Los tablones de madera se van a ajustar a los largueros por medio de clavos galvanizados y tendrán una separación aproximada entre un tablón y otro de 3 centímetros. Como les mencionaba anteriormente, elementos adicionales con los que ahora va a contar el muelle: dispondrá de plataformas flotantes, una a cada lado de la pasarela principal, estarán conformadas por cubos de polietileno y su función principal es facilitar el amarre, el atraque de las embarcaciones pequeñas, como así también mantenerlas en seco. Se cuenta además con escaleras metálicas, también una a cada lado de la pasarela principal, que en este caso serán independientes de la estructura principal.
Continuamos ahora con la ampliación de la escuela número 8. Bien, como se dijo anteriormente, frente del Muelle de los Pescadores se encuentra la escuela número 8, Coronel de Marina Nicolás Jorge, la cual fue construida en 1940 luego de que una crecida extraordinaria arrasara con la anterior estructura. Actualmente la escuela es de jornada completa y brinda tanto educación inicial, es decir, jardín de infantes, así como también educación primaria. Por medio de charlas con la directora pudimos conocer diferentes aspectos, entre ellos que presenta cursos de pluriaño, lo cual significa que deben unir a 2 grados en un mismo curso. Además, últimamente la matrícula aumentó y llegando a una cantidad de 70 alumnos, los cuales provienen de la propia isla, desde la isla Paulina y desde Punta Lara. Y por último nos comentó que presenta un espacio muy reducido para el funcionamiento del comedor y Zoom. Acá podemos ver unas imágenes de la escuela donde se puede observar que presenta la planta baja libre. Esto es debido al riesgo de inundación que sufre la zona. También podemos ver el acceso principal desde la calle Los Juncales, que es el proyecto que explicamos anteriormente. También vemos el tipo de estructura, que en este caso es de hormigón armado con mampostería de ladrillo común. Y bueno, por último podemos observar la cubierta, que es a 2 aguas, que es con un entablonado de madera y chapa galvanizada. Bien, ante las problemáticas, nosotros planteamos un proyecto que es la ampliación de la escuela, lo que va a generar una mayor capacidad y además vamos a lograr también una optimización de los espacios que va a tener su propio acceso desde el patio en este sentido, y además va a estar conectado con el resto del edificio por medio de un pasillo interno. Y a su vez, para la construcción de esta ampliación vamos a necesitar el recambio de la cubierta para que haya una continuidad en lo que son los desagües pluviales. Bueno, nosotros vamos a mantener la misma tipología de la estructura y lo primero para métodos constructivos es elegir el tipo de fundaciones. En nuestro caso tenemos pilotes ejecutados en el lugar con encamisado recuperable. Elegimos estos pilotes debido al tipo de suelo que tenemos en el lugar, que resulta un suelo inestable, con lo cual si realizamos la perforación sin sostenimiento lateral se desmorona. Y bueno, la metodología consiste en utilizar una piloteadora de este estilo, en realidad podría ser más chica, que ubica al encamisado con la hélice en el lugar de la perforación, luego hace descender a ambos. Una vez llegado a la profundidad del proyecto, se retira la hélice, quedando el encamisado en la perforación, y se coloca la armadura. Luego se hormigona con un tubo tremier, y cuando se llega a la cota base del proyecto se retira el encamisado. Para continuar con el resto de la estructura, que serían las columnas, en nuestro caso, por cálculo nos dio que tenemos columnas de 20 centímetros por 20 centímetros. También tenemos vigas, que son de 15 centímetros de base por una altura de 30 centímetros, donde se puede ver que ambos elementos se realizan con encofrados de madera que permiten la ubicación de las armaduras y luego el posterior hormigonado. Y por último tenemos la losa, que en nuestro caso nos dio una losa de 10 centímetros, la cual también requiere de encofrados en su parte inferior y en las laterales, y luego se procede a la colocación de armaduras y también hormigonado. Acá podemos ver la escuela ya con nuestro proyecto implementado en este sector. Esta sería la vista de atrás de la escuela, que a su vez tiene su propio acceso desde el patio de la institución. Y esta ya sería una vista frontal con todo el proyecto implementado y donde también aplicamos lo que es la planta baja libre, porque a pesar de hacer mejoras en la ciudad aún sigue permaneciendo el riesgo de inundación. Y bueno, acá podemos observar también la calle Los Juncales ya construida.
actualmente el pueblo presenta una unidad sanitaria, pero nosotros consideramos que es una estructura transitoria y también que debido a la falta de espacio presenta una falta de profesionales. Nuestra idea es hacer un edificio totalmente nuevo, el cual va a estar sobrelevado. Esta es una vista en planta de lo que va a ser la unidad sanitaria, donde vamos a tener los accesos, que es una rampa y una escalera metálica, que van a tener las dimensiones según norma. A su vez tenemos un hall de entrada, luego tenemos dos consultorios, uno va a ser destinado a lo que es la atención general y el otro va a tener los elementos necesarios para la etapa de vacunación. Y por último tenemos lo que es el baño, que va a estar adecuado para personas con movilidad reducida. Acá vemos lo que es la unidad sanitaria ya terminada, donde vemos la sobrelevación, que la planteamos por una crecida que puede llegar a sufrir el río. O sea, la estructura va a ser similar a la de la escuela, donde vamos a tener pilotes ejecutados en el lugar con encamisado recuperable. Las columnas nos dieron también de 20 centímetros por 20 centímetros, y luego las vigas presentan la misma dimensión, al igual que las losas. En este caso se va a diferenciar con la de la escuela, en el caso de la cubierta, que en vez de tener una cubierta con entablonado y chapas, va a ser una losa, que va a tener los elementos necesarios para funcionar como tal. Bueno, para seguir con toda la planificación de mejoras, nos enfocamos en los pasillos, los cuales no tienen alumbrado público, tienen una delimitación irregular, están delimitados por libustros. El suelo vegetal está en mal estado porque tiene malas condiciones de drenaje, lo que en la medida que llueve se cuesta que salga el agua, se puede ver acá en las fotos, y el suelo cuesta que vuelva a ponerse en buen estado. Lo que nosotros proponemos son grillas de hormigón, lo que da una solución con una permeabilidad suficiente como para tampoco no sacar el verde de los pasillos, y un alumbrado público en todo el desarrollo, como fue mencionado anteriormente. Esas grillas de hormigón tienen por debajo, en zonas, cajones drenantes. Los cajones drenantes lo que hacen es aumentar la superficie en contacto con las lluvias, entonces hace que o mantenga la lluvia en una zona que no moleste al peatón, sino que también permita escurrir más rápido. Se puede observar de arriba hacia abajo una cubierta vegetal, un relleno fértil para que esa cubierta pueda crecer, las grillas de hormigón, un manto de arena, el cajón drenante propiamente dicho, que se compone de piedra, y el terreno natural. Pasando a la costanera, nos basamos en 4 ejes principales: arbolado público, mobiliario urbano, seguridad y circulación. El arbolado público se va a restituir completamente con fresnos americanos, jacarandás y no me acuerdo nunca, no me lo puedo acordar, lapachos rosados. Se busca que sean especies autóctonas, que tengan buenos comportamientos de las raíces, ya que van a estar cerca de veredas y de camino principal, y buena resistencia a la poda, a las temperaturas y a las inundaciones. Con respecto al mobiliario urbano, vamos a colocar bancos de madera y canastos de basura. Con respecto a la seguridad, se va a cambiar. Actualmente en la costanera hay un tejido que es bastante precario y genera una inseguridad tanto como para los vehículos, si en algún caso se desvían del camino principal, como para los peatones y los chicos que salen de la escuela. Se va a cambiar por una baranda metálica, lo que genera un aumento en la seguridad de los peatones y vehículos. Y con respecto a la circulación, en un primer lugar
nos enfocamos en un cul-de-sac, que es como si fuera una especie de rotonda o retome al final del camino principal, lo que permite en un futuro que el transporte público pueda llegar y retomar. Por otro lado, se crearon dos dársenas de estacionamiento, una a 45 grados y la otra en paralelo, para poder reordenar. Y por lo último, tenemos dos veredas para ordenar los peatones. A la derecha, una vereda de 1 metro de ancho que acompaña el camino principal, los juncales, y a la izquierda, una vereda un poco más irregular, con un trazado más irregular, que recorre toda la costanera, todo el paseo. Ahora pasamos a la economía, y para nosotros poder calcular cuánto nos iba a salir el proyecto, dividimos nuestro proyecto en varios ítems. Cada uno de ellos los dividimos en materiales, mano de obra, transportes y equipos. Esto nos da lo que se llama costo-costo, es un costo preliminar. Pero a esto hay que agregarle un 20% de gastos impositivos, 24% de gastos impositivos, 20% de gastos generales, 10% de beneficios y 3% de gastos financieros. Ahí recién tenemos el precio total. El precio total de nuestro proyecto es de 76.050.000 pesos. Viendo que de ese total, el 41% se lo llevan la instalación de desagües cloacales, en segundo lugar el camino principal, las veredas inmobiliario, y en tercer lugar la instalación de agua potable. Ahora sí, vamos a las conclusiones. Bien, ya habiendo presentado todas nuestras propuestas, vamos ahora a resumir los beneficios que se obtendrían de concretarse este proyecto. Obtendríamos una mejor accesibilidad debido a la pavimentación del camino, a la instalación del muelle, se potenciaría el turismo también por este muelle, por el acondicionamiento de la calle costanera, habría una mejora en la infraestructura en cuanto a la educación, porque se ha ampliado el colegio y podrán asistir una mayor cantidad de alumnos. Habrá más seguridad, ya que ahora la isla estará mucho más iluminada. Tendremos una potencial mejora en el transporte público, como decía recién Victoria, por la rotonda del final del camino, ahora podrán ingresar con mayor comodidad. Tendremos, por supuesto, una mejor calidad de vida debido a la instalación de agua potable y de cloacas. También una mejora en la infraestructura en cuanto a la salud, por la instalación de la unidad sanitaria. Y por último, un menor riesgo de inundación, bastante importante esto, por la pavimentación de la calle y también por la instalación de los desagües pluviales. Para poder visualizar todo esto, ahora vamos a mostrarles un video muy breve donde los invitamos a recorrer la nueva isla Santiago.
Bien, antes de terminar, no queremos olvidarnos de agradecer a todas las personas que nos han ayudado a lo largo del proyecto, a Luis Podio, que nos ha brindado muchísima información para poder comenzar con el proyecto, a Cintia Paredes, que fue la encargada de realizar el video que acabamos de ver, claramente a los vecinos del pueblo de Santiago, que han tenido la amabilidad de atender a todas nuestras consultas, inquietudes, mi familia y amigos que no hicieron nada, pero los ponemos por protocolo. Desde ya, muchas gracias por haber venido y felicitamos a las nuevas ingenieras. ¿Se puso?